Presidente Abinader visitará San Francisco por natalicio de Duarte. Se espera inaugure varias obras. Bien, para el próximo lunes se espera la visita del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, a esta ciudad con motivo de los actos cívicos, estudiantiles y militares que se realizarán en conmemoración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. De manera extraoficial se informó que tras el tradicional desfile patriótico, el mandatario inaugurará algunas obras en la provincia de Duarte como parte de su agenda oficial durante la visita. Cabe recordar que en la provincia se encuentran en proceso importantes proyectos de infraestructuras, entre ellos la avenida de circunvalación de San Francisco de Macorís, así como otras obras de este municipio cabecera y en distintos municipios de la provincia Duarte. Ahí están las imágenes. Y vamos a la pregunta. ¿Considera usted que el gobierno ha cumplido con las promesas de infraestructura en la provincia Duarte? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Adelante, Yeya. Gracias, Amado. Bueno, a mi entender se sale un poco de contexto la pregunta respecto del tema, que debe ser el natalicio de Juan Pablo Duarte. Vamos a comenzar por ahí, para dar mi opinión particular. Miren, con todo el respeto que se merecen los amigos que organizan este evento, que es un evento muy bonito desde su inicio, hay que destacar el trabajo que hacen las gobernaciones, que lo hacía doña Lucelene Plata en su momento. Que fue la que inició con Leonel, por la relación de amistad entre Leonel y ella. Y que fue un trabajo maravilloso, dedicado, no porque fuera doña Luz, y porque lo fuera, porque es una poetisa, una mujer de ciencia, de historia, de arte. Y ella llevó esa actividad al más alto nivel. Maravilloso. Cosa que continuó y ha continuado, ¿verdad? Con las diferentes gobernadoras que hacen un buen trabajo porque ellos lo que sirven es de coordinadores. Ellos no toman decisiones. Es importante saber eso. La decisión de iniciarlo bien por doña Lucelene, pero de ahí en adelante ya esa actividad, los gobernadores lo que hacen es que hacen muchas gestiones, pero no dirigen. No toman decisiones sobre el contenido de lo que sucede ahí. Y eso yo lo sé porque yo he estado ahí. Efeméride Patria lo hace. Exactamente, eso es protocolo presidencial que asume eso. También. Y Efeméride Patria, eso. Aquí le dicen, eso no va, quíteme eso de ahí, vienen de la capital. Yo he estado ahí y lo he visto. Pero a los gobernadores le cae todo el trabajo de dirigir el montaje, todo eso. De que esté todo bien. Pero no toman decisiones sobre lo que va a suceder ahí. Y por eso entonces destaco el trabajo que han hecho las gobernadoras que hemos tenido y los gobernadores, ¿verdad? Sí. Durante ese tiempo. Sí. Qué bueno que se haga esto aquí porque eso exalta el nombre de la provincia de Duarte y qué bueno. Sin embargo, en los últimos años, y hablo de manera específica desde que está como presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, esta actividad se ha venido degradando hasta, desde mi punto de vista, hasta la asquerosidad. Y paso a explicar. ¿Cómo así? Este acto, que debe ser un acto meramente patriótico, donde se debe profundizar en el pensamiento de Juan Pablo Duarte, lo han convertido, o lo ha convertido Juan Pablo Uribe con su discurso y su ridiculez. Ustedes imagino que lo escucharán, si no lo han cambiado. Lo van a escuchar alabando al presidente. Entonces lo ha convertido él en un acto de tumbapolvismo a la figura del presidente para mantener un cargo. Sí, entonces tenemos que decirlo porque yo creo que este pueblo, este país, se merece gente en los cargos de nivel. Por eso hablaba de doña Lucelene Plata, que cuando se paraba y daba un discurso, era un discurso bello, romántico, patriótico.
No le vamos a pedir eso a la gobernadora porque la gobernadora es más, como más mecánica, ¿verdad? Y quizá no tiene tanto manejo de la palabra, pero es una persona buena. Entonces no le vamos a indilgar a la gobernadora actual mala fe. A Juan Pablo Uribe sí, ¿saben por qué? Porque ese sí es duro en el discurso. Tienen que escucharlo y cómo él lo maneja y sus gesticulaciones. Es tremendo orador. Pero entonces utiliza ese arte para tumbarle polvo al presidente de turno. Lambón. Tumbapolvo. Sinvergüenza. Yo decía que si un presidente se respeta, cuando terminara el discurso que dio hace como 3 años, Juan Pablo Uribe, si mi memoria no me falla, tumbándole polvo al presidente diciendo que Luis Abinader era oigan el término, no se me olvida nunca porque a mí me impactó esa vaina. Me dio tanta vergüenza que se me quedó aquí. Y dijo, Luis Abinader, así, porque él es muy estridente, es el alumno más aventajado de Juan Pablo Duarte. Yo soy presidente y ahí mismo digo, mira, cancélamelo. Ahí mismo, cancélamelo. Bajando de ahí. Está cancelado. Pues esto no es un acto para mí. Eso es un acto para exaltar la figura de Duarte, para profundizar en el pensamiento de Duarte, para hablar del ideario de Duarte, qué es lo que Duarte quería. El fundador de la patria. El que sacrificó todo, siendo rico, para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí frente a un micrófono expresándonos, para que fuéramos la República Dominicana y no fuéramos Haití, por ejemplo, para que tuviéramos esa libertad, la libertad de nosotros poder expresarnos, Constitución. En ese momento no se podía, pero bien, por lo menos se fue avanzando como Estado. 1844, entonces, ese acto no lo pueden contaminar. Y yo le saco la castaña del fuego, como se dice a la gobernadora, porque yo sé que eso no está en control de ella. Eso vienen de Santo Domingo y dicen esto va aquí, 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 aquí. Y eso es así. Escriban lo que se lo estoy diciendo, porque yo he estado ahí todo el tiempo y sé cómo se maneja eso. Pero el discurso de quienes están ahí no debe ser nunca para alabar al presidente de turno, porque eso huele mucho a Trujillo. Eso huele mucho a tumbapolvismo. Y entonces nos apartamos del ideario de Duarte. Y dijo Duarte en su ideario, señores, hasta que no se castigue a los malos dominicanos como se debe, entonces los buenos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Ahí que tenemos que profundizar. Es ser justo lo primero, si queréis ser felices. Y así sucesivamente. Y profundizar en el pensamiento de Duarte, que lo que se vive ahí es el pensamiento, el ideario que está escrito. Y yo me imagino que Juan Pablo Uribe o no habrá leído el ideario de Duarte a profundidad, o no se lo aprendió. Porque tú pararte, una gente, señores, mínimamente preparada y con ¿verdad?, con valores, no se para ahí a tumbarle polvo a un presidente en un acto patriótico. A los presidentes se les tumba polvo en los actos políticos. Escúchenlo bien, en los actos políticos. Una actividad del PRM, túmbale polvo al presidente, porque tú lo que está buscando es un puentecito, una cuestión. Pero un acto patriótico, ahí tenemos que apartarlo todo. El presidente, élo ahí, decía él. Entonces está grabado. Élo ahí, el alumno más aventajado. ¿Y ustedes creen? ¿Qué profesión tiene? ¿Qué sé yo? Veo aquí, pero eso, mira, es que solamente... veo aquí que dice que Juan Pablo Uribe es comunicador y filósofo. Pero que eso no da... No sé si eso, mira, cuando una gente se expresa de esa manera, Amado, no da deseo ni siquiera de investigarlo. Porque ya tú sabes que no tiene nada. O sea, si pasó por alguna universidad, la universidad le pasó por encima. Él no pasó por la universidad. Bueno. Y concluyo diciendo, sí, señores, no dañen esa actividad que es muy bonita. No la dañen, a lo de la capital me refiero. No vengan a tumbarle polvo a los presidentes, sea Luis Abinader, o sea Danilo, o sea Leonel. No, eso es un acto donde se debe hablar todo el tiempo de Duarte, no de política, para mantener un carguito o para caerle bien al presidente con un discurso barato, vacío, trivial, de tumbapolvismo. Yo sé que Ruth me lo manda siempre, Ruth, la de aquí. Cada vez que lo escucha, me manda los cortecitos, porque ella sabe que a mí me irrita eso. Usted no puede pararse ahí a tumbarle por el presidente, que tiene que hablar de Duarte, de la patria. Sí, claro, porque ella sabe. Ella sabe. Mira. Entonces, concluyo diciendo, manténganle el nivel, rescatemos cómo eso inició. Y alguien, el senador o alguien o el alcalde, si vuelven a tumbarle por el presidente, mándele una carta al presidente. Presidente,
no podemos hacer esto. Esto es de Duarte, no de nosotros. Mira, mientras tú hablabas, Lambón, coño. yo buscaba el dato de Juan Pablo Uribe. Juan Pablo Uribe, lo único que dicen las redes sociales de él es que es filósofo y comunicador. Filósofo, ¿y cómo se determina eso? Bueno, te voy a explicar algo que yo estoy viendo acá. Filosofía. En su discurso de toma de posesión, se apartó totalmente de la realidad de su cargo, porque él dice: vamos a continuar el trabajo de Efemérides Patria profundizando lo que el gobierno tiene como eje transversal, la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad, asistido de los valores patrióticos. Eso no es tema de su función, por Dios. Y dice, prometió engarzar lo que se ha venido haciendo en Efemérides Patria con la exaltación del espíritu de la dominicanidad, que según parece, el espíritu de la dominicanidad es la figura de Luis Abinader. Mira, ahí, antes de que tú continúes, Sí, sí. que él es presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Sí. que ni es permanente, porque tú nunca ves anuncios ni campaña promoviendo ¿verdad? Los valores No. patrióticos, ni es permanente ni es patria. Juan Daniel y ya con Balcácer- eso yo lo digo todo. Juan Daniel Balcácer en una ocasión puso en diferentes partes del país unos cartelones para exaltar la figura de Duarte. Es y que las eso debería ser efemérides. constante. Claro. Por ejemplo, lo de Duarte, lo de Sánchez, lo de Mella, los momentos históricos, mantenerlo todo el tiempo vivo en el pensamiento de la gente mediante campañas. Por eso yo digo que la Comisión Permanente de Efemérides Patria ni es permanente ni es patria. Mira, me resulta extraño escuchando los discursos que hasta ahora he escuchado de Juan Pablo Uribe los días que viene a San Francisco de Macorís, porque la filosofía es un conocimiento que te permite engarzar la inteligencia con el alma. Y eso es, los filósofos son tipos fuera de serie. Los filósofos no son de este mundo. Esos tipos tienen que ser extraterrestres. Óyeme, porque tú ponerte a analizar, por ejemplo, como hacían Aristóteles, como hacía Platón, Sócrates. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, crear o sentarse, por ejemplo, a analizar la idea de la existencia de Dios, la condición humana, hablar del humanismo, señores, increíble. Los filósofos son gente que tienen una capacidad tal que pueden manejarse con bastante facilidad en diferentes áreas del conocimiento. Jeremías Bentham, para ponerle un ejemplo, de un filósofo maravilloso, Jeremías Bentham escribió en el Leviatán la historia de un Dios mortal, así llamaba él su libro, y escribió sobre varias cosas, pero también escribió sobre penitenciarismo. ¿Tú sabías que las penitenciarías penópticas, con una vigilancia, con una torre de vigilancia en el medio y en términos circular, fue un invento de Jeremías Bentham? Y esas penitenciarías se levantaron varias en Europa. Luego las cosas, tú sabes, comienzan a relajarse y definitivamente no todo el mundo tiene una cárcel penóptica, pero sí existieron. Te estoy hablando de un individuo que no era penitenciarista, pero pensó en penitenciarismo y creó en penitenciarismo. Y así son los filósofos. Tú dices que ellos son o fueron extraterrestres. Sí, no fueron gente fuera de Yo otro tengo un mundo. amigo. No son gente de este mundo. Yo tengo un amigo que se llama Mon, que él dice que ellos fueron visitados por extraterrestres e instruidos. Él sostiene esa tesis de Yo que no lo esa dudo. gente fueron instruidos por seres extraterrestres que le dijeron qué debían decir y le explicaron el porqué de las cosas. Mira, uno de los personajes más oscuros de la historia. Interesante. Oye, uno de los personajes más oscuros de la historia es José Fouché. Ay, ay. Todo el mundo abominaba de José Fouché. Y el único que pudo desentrañar su carácter, y como dice Stefan Zweig, su falta de carácter, mejor dicho, fue Honoré de Balzac, un filósofo
que decía, alma innoble de esbirro, traidor impenitente. Eso es lo que era Fouché. Óyeme, increíble, solamente un tipo como ese. Y así por el estilo, cuando usted lee, vamos a uno de los más viejos, Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Que creía en las élites en la sociedad. Pero no hablaba de élites económicas, decía, es que debe haber gente para gobernar, debe haber gente para trabajar y debe haber esclavos. Él justificaba la esclavitud planteando lo siguiente, los telares no se pueden mover solos. Y lo decía porque en su tiempo había gente para el ejército, había gente para la guerra, había gente para la producción, había gente para dirigir la política, había de todo. Entonces, el filósofo es un tipo fuera de serie, vuelvo y les repito. Entonces, a mí ese discurso de Uribe me parece más bien el discurso de un alabardero. Claro. Tú ves, el discurso de un genuflexo lamebotas. Y no me parece un discurso adecuado para un hombre que maneja uno de los aspectos que no es material, porque lo de efeméride patria no es algo material, pero es algo espiritual, filosófico. Y romántico. Y producto de nuestra propia idiosincrasia. Efeméride patria debería tener anuncios, así como gasta millones de pesos en pendejadas. Y que la brisita que todavía puesta en muchísimas vallas. Hay un anuncio que lo hace el propio presidente. Yo no había visto nunca un presidente de la República que sirviera de locutor para hacer un anuncio. Pero tú ves... Que dice el del caso de pintura. Muchísimas vallas de la brisita. ¿Y por qué no hay una valla ahí de Juan Pablo Duarte a propósito de natalicio? O de nuestra efeméride patria. Exacto, o de la independencia. Porque es que son indocumentados mentales, como dice el compañero Francis. No se le puede pedir, obviamente, bueno, claro, lamentablemente, con el respeto de gente buena que hay ahí en el gobierno. Lamentablemente eso es lo que tenemos y vamos a tener que soportar otro discurso. No, yo no lo soportaría. De alabardería y tumbapolvismo. Francis, buenos días. Sí, buenos días, un saludo pátrico a ustedes. Porque... Sí, no. Oíste, Nicolás Carolina, Hidalgo es amigo mío. Buenos días, un saludo pátrico. Porque él, ¿verdad? Él tiene sus debilidades, pero es una persona muy humilde. Entonces, él se emocionó en ese momento cuando Vladimir le tiró. Y yo no, por ejemplo, yo tengo una muy buena relación con Nicolás Hidalgo, y porque es un hombre que escucha, cuando tú le dices las cosas, él te escucha. Y es importante eso, que no tenga mucha destreza. Es inoperante, pero bueno, es buena gente. Sí, pero te escucha. El proyecto de ley que nosotros le propusimos está en el Congreso. Sí, pero es inoperante, igual como todos los diputados. Permítame entrar. Entre, mi amigo. Agradecido de Dios por la luz de este día. Si no le pido que me dé inteligencia, me atrofio aquí en la mañana. ¿Es verdad? ¿Y por qué? Sí, no sé. Pues pone a pensar con inteligencia todo lo que está pasando y te mueres, ¿verdad? Tú tienes razón. Tengo razón. Sí, tienes razón. Me atrofio. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí en nuestro país, uno se lo pregunta si es de relajo. Ruth, o si es no de me manda verdad. los videos, Ruth. Atención, Ruth. No se te ocurra mandarme video de Juan Pablo Uribe tumbándole Ella por el le vive presidente. mandando. Sí, me lo manda a propósito. A propósito, Saca los cortes, no sé cómo ella lo hace. Saca el corte y me ella lo manda. sabe su... Porque sabe que me va a dar pique. Mira, no me lo mandes, Ruth, por favor. Realmente, yo a Fácil, veces pienso si es de relajo, de chabacanería o es de verdad. No. Déjenme saludar a la distinguida dama. Vamos a entrar. Buenos Señorita días, amado José Rosa. Carolina Rosa Medina. Buenos días, amado. Buenos días, Francis y Yerjan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Muy temprano, señores. Bien. Hay que sumarse a lo que dice Francis cada mañana. ¿Qué Así pensarán mismo de es. nosotros en Japón? Muy bien. Francis. Fíjense, yo he sido un crítico de que el Estado, y lo recuerdo cuando estaba gobernando Danilo, que le ponía muy poca importancia, le daba muy poca importancia a esta fecha. Sí, es cierto. Oye, Al va a punto, venir, pocas no, veces, Pero muy pocas no, veces. sí, quizá pocas una Duró vez. duró 8 años y vino como 2 veces nada más. O una Entonces, vez. Le restaba importancia. Él es le cierto. restaba importancia. Sí. Porque al Estado le iría muy bien si emplea todos los recursos de comunicación y visualidad. Claro. Si todo esto que estamos viviendo latente, más lo de Cizarín que no ha destapado y más lo del seguro de Banreserva y todas esas cosas, que se emplea a fondo a banderizar
la televisión nacional. Es lo primero. Bandera por todos lados de la República Dominicana. En momentos muy críticos, en momentos muy débiles. Porque lo que tenemos ahí al lado y lo que hemos sido nosotros como soporte de eso de ahí al lado y como solidaridad es lo único que nos mantiene a flote. Pero es para que estallara en grande. Y espero que eso no suceda. Pero es el momento de que el Estado se vuelque hacia las efemérides patrias, promoviendo y proyectando una nación fuerte, un territorio protegido, como lo quiso Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y todos los héroes. No me deje fuera a Juan Isidro Pérez. El El loco. que- el ilustre loco. loco que cuando lo llevaban preso por Puerto Plata, sabiendo que Juan Pablo Duarte estaba ahí en la fortaleza de San Felipe, dijo, si no me llevan donde Duarte, me voy a tirar de aquí. Cuando dijo, Duarte, como sé que vas a morir, vine a morir contigo. Había que tener valor para hacer eso en ese tiempo. El loco Es que esa gente- tenía ese valor porque, Estaban y hechos fíjate, de otra pasta. y Entonces, fíjate no me lo dejen esto, fuera, coño. los Sean egoístas. lideratos que se vieron en nuestra época contemporánea tenían entre 40, 30, 60, 100 y hasta 80 años, pues como fue Balaguer, mi líder. Ay, oye, por Y no lo cierto, niego. Está bien, él pero está bien. escribió un libro exquisito de Juan Pablo Duarte Sí. que se llama El Cristo de la El Libertad. Cristo de la Libertad. Sí. Así es. Aunque Y la isla fue Revés. demasiado frágil. Sí, él lo La lo isla, y la medio- isla Revés te explica como también Ahí. hay otro libro que establece lo que vive la frontera. Miren, Ay, ese Centinela. entonces, en aquella época, ¿quiénes eran los líderes? 17, 24, 26 años. Sí. Los Sí. que generaron, Todos los trinitarios. incluyendo el loco, Sí. Pedro Isidro Jiménez. Eran jovencitos hoy. Eran jovencitos. Pedro Isidro no. No. Juan Isidro. Juan Isidro Juan Pérez. Isidro Juan Pérez. Isidro Pedro Pérez. Isidro es el papá de Pedro Sí, Esteban, de Pedro mi compadre. Yo después te digo, Sí, está bien. lo único que ha sido un líder de verdad. Ok. Entonces, imagen. señores, ¿qué le falta para que tengan un poquito de documentación mental y poner en contexto a la República Dominicana y ponernos a nosotros a saborear la fecha patria, el inicio del mes patrio y darle toda la brillantez comunicacional y de proyección de esos valores que se están perdiendo producto de una campaña de socavar la conciencia social dominicana y llegar a esta etapa o a la etapa que sigue sin un dominicano que piense defender la patria. Porque lo que han buscado a través de la transformación de los libros de texto de historia, de sociales, de filosofía dominicana, es que no haya conciencia patria en la República Dominicana para acometer lo que han intentado siempre. Solución de Haití con República Dominicana, donde un dominicano le da 0,3 o le da igual lo que ha pasado a este pueblo para llegar a donde estamos, hoy que estamos hablando. Irresponsables el Estado, el actual y los pasados que no le pusieron atención a eso. Irresponsable también el hecho de que se les resalte con un párrafo tan chiquito que posiblemente, qué bueno que el presidente venga, pero lo van a usar para campaña y para inauguraciones y no para lo que es resaltar los valores patrios. Quiero ver la escuela, quiero ver la gente viendo el desfile cívico-militar. Pues entonces, lamentablemente no tiene el gobierno pensadores, filósofos, sociólogos que le puedan indicar, mire, este es un buen momento para sacar del tapete y de la conciencia comunicacional todo estos desastres que han hecho compañeros de tu partido y vamos a embabunar, ¿cómo que le digan? Embardunar. Embardunar. Eso es como embarrar. Sí, vamos a embardunar, no de politiquería, sino de símbolos patrios. Así es. Recientemente estuvimos todos alarmados porque supuestamente
y creo que fue así, un sabichoso puso a monetizar todo el que pusiera en YouTube o buscara en internet el himno nacional como si fuera un bien propio Ey. y no Es muy osado el que hizo. y no un símbolo de una nación. Bien. Que también yo critico a la misma entidad Claro, digital que admite, porque todo te lo revisan y te admite cuál anuncio puede vender. Porque tiene un amiguito Claro, allá adentro claro. que lo pasó. Eso No, no, porque hay otra no, porque fue explicación. en No, YouTube, no fue es en que hay YouTube. demasiados recursos todavía regados para promover eso, para promover la Alguien allá destrucción. adentro lo ayudó. No, pero Carolina. eso es cuarto. Sí, eso pero es dinero. claro que sí, claro que sí. Bueno, Bueno. gracias, Francis. Carolina. Miren, muchachos, envié una imagen de la realización de la rueda de prensa que se estuvo realizando hace unos días aquí en la gobernación, donde estuvieron participando, pues por supuesto, las autoridades, entre ellas la gobernadora, el alcalde, encargado operativo de la presidencia. Ahí vimos también al señor Luis Murdo, que son parte fundamental en lo que tiene que ver con la realización de esta importante celebración que San Francisco de Macorís pues hace y rinde honores y tributos cada año a nuestro Padre de la Patria. Hay algunos aspectos puntuales a destacar de lo que hemos venido observando durante cada año y es la disminución de los ciudadanos en la participación y observación y empoderamiento de este tema patrio tan importante. Nosotros tenemos una debilidad muy seria como sociedad, como dominicanos, en lo que tiene que ver con este amor y valor a lo que es no solo los símbolos patrios, sino a lo que es nuestra patria como tal, a nuestras raíces, a quienes dieron forma a nuestra nación. Hay una debilidad muy, muy fuerte que se ha dejado de lado de quienes nos han gobernado. A veces tú piensas que es intencional, cuando tú ves que desde las instituciones que tienen la responsabilidad de trabajar el fortalecimiento, la identificación ciudadana con nuestra bandera, con nuestro himno nacional, con nuestros héroes, con nuestros próceres, al punto que a la llamada juventud y al adulto medio, señores, tú no sientes esa identificación, esa valoración, esa fortaleza en lo que tiene que ver con el respeto y el amor a nuestra conciencia social, patria. conciencia social patria. Y tú te preguntas, señores, si es evidente cada año en la celebración cómo ha ido disminuyendo la asistencia a estos actos tan hermosos, donde se hace un esfuerzo importante desde el Estado para rendir los tributos, sacando de lado estos discursos políticos que hemos visto, que vimos el año pasado, por favor, autoridades locales y a los que vienen, manejen esa parte. Esto no es un discurso político, no es un discurso al presidente, son tributos y honores que se les rinden a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que ni es Luis Abinader, ni es Leonel Fernández cuando estaba, ni es Danilo Medina cuando estaba, mucho menos Hipólito. Creo que cuando Hipólito fue, ¿en qué año fue que se instauró? Fue posterior, En el correcto. año en el gobierno de Leonel De Fernández. Leonel. En los segundos Entonces, gobiernos. en ese sentido, por favor, sean un poco sensatos, no estén, diría ayer, ya tumbándole polvo al presidente, ni a los políticos o funcionarios. Esto es plenamente patrio. Mira, La Patriótico. diferencia de barcarse hay de la una, gente. claro, hay una premonición que hace mucho tiempo hizo uno de nuestros grandes poetas nacionales, René del Risco Bermúdez. Oye lo que escribió René, esto fue en el 70, en los 70. René escribió un poema que se llama precisamente Patria y dice: patria, no sé por qué, pero se me hace como que está medio bronca a veces, que te disgusta esto de dejarte vivir gratuitamente. 48,000 kilómetros de nombre, para que un día, el menos pensado quizás, alguien se ajuste el kepis y diga, como si tú no fueras de carne y hueso, patria, aquí mando yo y los que como yo sepan leer como le venga en ganas, al revés o al derecho. Y en ese instante no cuenta nadie más.
ni el hombre del burro carbonero, ni la freidora de empanadilla, ni el morenito limpiabotas, ni la costurera, ni el tamborero, ni yo, patria, que a fuerza de no contar me estoy quedando casi fuera del censo por completo. Mira, amado. En ese momento se quedó fuera del censo. Del censo. completo. Porque No, ahora pero se tú quedó digas, mucha no cuento O sea para que nada. la misma vaina. No, Señores, pero recogiendo se quedó la idea, fuera del amado. censo. Eso fue lo que hicieron. Ustedes saben lo que él está diciendo. Él lo que está diciendo es que nosotros estamos sujetos a un dictador que Y a nos, borrarnos de que nos definición. rompa aquello Mándalo a todos. por el chamado. Si Mire, seguimos por muchachos, ese camino. Ponme la imagen de las imágenes René, me quito el sombrero, René. las imágenes de las autoridades que estuvieron en la rueda de prensa, muchachos, para cerrar este comentario. De alguna forma, hacer un pedido a la sensatez, al sentido común, a destacar lo que realmente se debe destacar este día, que es Juan Pablo Duarte, que es nuestra identidad cultural, que son nuestros valores patrios, que es lo que se realizó y lo que se vivió en la República Dominicana de la mano de estos héroes, que es lo que hoy nos permite a nosotros ser un país independiente. No es un tema político, presidencial, de una figura política, no es nada de esto. Y otro aspecto que esperemos que sea diferente este lunes, la participación ciudadana, señores. Bien. Si este lunes nosotros vemos la misma cantidad de personas, la asistencia un tanto tímida, hay que hacer un esfuerzo importantísimo para que el año siguiente esto sea diferente. Es lo que dice Invita a la Francis. gente a visitar.